Ciertas ideas fuerzas parecen recorrer la reflexión en los medios de comunicación sobre la educación, que todo tiempo pasado fue mejor, que educación era la de antes, que la calidad educativa en los últimos años se ha deteriorado en la República Argentina, que las pruebas internacionales nos dan una radiografía del sistema educativo y expresan la realidad. De estas cosas vamos a charlar hoy con Adriana Puigros en Cara y Seca. ¿Es cierto? ¿Qué hay de verdad, qué hay de mito, qué hay de construcción en estas afirmaciones? Bueno, ¿vos te acordás del riesgo país? Que era, digamos, un cálculo hecho por una consultora privada internacional que iba variando de acuerdo a las necesidades del mercado de capitales. ¿Sí? Y entonces hacían una escala y nos ponían más abajo, más arriba, a la Argentina y a otros países, ¿sí? De acuerdo a cómo manejaban al mismo tiempo el dólar, las tasas de interés, etc. Bueno, existe un mecanismo semejante que además tiene que ver, igual que la medición del riesgo país, tiene relación con la OCDE, la Organización para el Comercio y el Desarrollo Internacional, la llamada la Organización de los Países Ricos. Claro, ¿no? Formada por las principales potencias Sí, económicas. Exactamente, por las principales potencias económicas y por los principales capitalistas, digamos, de las principales corporaciones de las principales potencias económicas. Entonces la OCDE tiene un sistema que se llama PISA de medición para establecer escalas entre los países, de manera tal que, digamos, aplica cada 2 años a la población de 15 años seleccionada en diversos países del mundo, les aplica la misma prueba, ¿sí? Los mide de la misma manera, a los chicos de La Quiaca, a los chicos de Filipinas o a los de París o de Nueva York. En realidad son los países que le piden a la OCDE que aplique la prueba PISA. Nosotros pagamos en Argentina para que nos apliquen la prueba PISA. Con lo cual, digamos, el resultado de la prueba PISA naturalmente es desigual. Es desigual porque no tiene en cuenta ninguna de las características culturales, es decir, de las poblaciones, pero además de eso, mide un momento determinado. Voy a dar un ejemplo. Es decir, si se mide la situación educativa de España, sí, hoy vamos a encontrar que en España todavía no hay un impacto fuerte, o recién empieza a haber un fuerte impacto, mejor dicho, de la debacle económico-social española. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los resultados de un proceso educativo no se ven en lo inmediato, sino que se ven siempre en el mediano plazo. Con lo cual, digamos, de la misma manera en la Argentina, los resultados de las enormes reformas educativas que hubo desde el 2013 en adelante, ¿no es cierto?, durante los gobiernos kirchneristas, recién se van a empezar a ver en los próximos años si es que se sostiene una política educativa inclusiva. La prueba PISA lo que hace es tomar un determinado momento sin tener en cuenta cuál es el proceso educativo. Si nosotros comparamos la curva de Portugal, por ejemplo, y la de Argentina del 2003 al 2014-15, vamos a encontrar que la curva en el caso de Portugal baja abruptamente y la de Argentina sube, pero la prueba PISA toma un solo momento, ¿sí?, de manera tal de poder mostrar cómo México, Argentina, Chile, Colombia, etcétera, son países, Brasil sin duda, son países en donde el Estado ha fracasado en la educación pública, por lo tanto el mercado puede ingresar ofreciendo, ¿sí?, toda clase de servicios a la educación pública, no es solo de educación privada. No estoy hablando de poner una escuela privada más o una universidad privada más, estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de que las instituciones educativas
públicas se privaticen. Se incorporen al mercado dentro de esas escuelas. Y en ese sentido, además de ser una fotografía, de ser un momento, tienen otra característica que es esto de ser externas, de que no participa el sistema educativo en esa evaluación ni en definir los criterios. Hablaría como más del lente del que mira que de la cosa que se está mirando. Claro, exactamente. Porque hablando de la cosa que se está mirando, los docentes argentinos y en general el sistema educativo argentino tiene una enorme experiencia en evaluación. Es una experiencia histórica porque en el sistema educativo que fue diseñado a fin del siglo XIX, la idea de la evaluación penetró en las escuelas normales. Cuando se funda la Escuela Normal de Paraná en 1870, que lo funda Sarmiento, es decir, ya no me gusta usar el término evaluación porque ha sido robado por el mercado, ¿no? O sea, ya parece que evaluación desde el punto de vista del mercado es tasar, poner precio, decir cuánto vale, cuánto se puede ganar con capacitación docente, cuánto se puede ganar manejando las cuentas sueldo, cuánto se puede ganar reduciendo a los estudiantes universitarios y cobrándoles un arancel. Pero vamos a nuestra evaluación, la evaluación de nuestro sistema, que no es poner valor de mercado, sino que es analizar cuánto se ha aprendido, de qué manera se ha enseñado, tomar una prueba, tomar un examen, tomar un examen en grupo, tomar un examen individual, de hacer preguntas, no simplemente, ¿sí?, el multiple choice, que es uno de los instrumentos precisamente de la otra evaluación, la evaluación de mercado, la evaluación que te dice está de acuerdo o en desacuerdo con tal o cual cosa, ¿no? ¿Y tiene rigor científico comparar ciudades con países? Porque también las muestras, ¿no?, que toman las pruebas PISA son Sí, yo creo que no. Yo creo que es muy discutible desde el punto de vista científico, precisamente. Y me parece que si algo hay que cuidar cuando se evalúa son las bases científicas de esa evaluación. Las bases científicas también tienen que ver con que el evaluado, ¿sí?, tenga palabra. Porque si el evaluado, sean los docentes o sean los alumnos, no tiene la posibilidad de participar de la construcción de los instrumentos, si no se lo tiene en cuenta, participar no quiere decir solamente que sea quien hace los instrumentos, no es dejar a los técnicos de lado. Lo digo porque, digamos, quienes están a favor de la evaluación del mercado, por el mercado, dicen que cualquier otro tipo de evaluación es populista, demagógica, etc. Cualquier participación de docentes o de alumnos es populista, demagógica. Y en realidad, si vamos a hacer las cosas científicamente y una evaluación científica, necesitamos que los sujetos evaluados, ¿sí?, sean considerados, que sean consideradas sus características y que al mismo tiempo sean partícipes del proceso de evaluación, para que luego puedan incorporar como propios los resultados de esa evaluación. Si el docente no puede sentarse a considerar, ¿sí?, los resultados de una evaluación, difícilmente va a poder corregir, ¿sí?, algunas de sus prácticas. En cambio, si el docente siente que la evaluación es propia y el alumno también, si entienden cuáles son los criterios con que se evalúa, si se evalúa con criterios de la propia sociedad, con criterios que se refieren a objetivos sociales compartidos y culturales compartidos, a objetivos de la enseñanza compartidos, entonces la evaluación pasa a ser algo propio. Ahora sí, como vos decías, en realidad lo que se hace es aplicar, digamos, un modelo totalmente externo, ¿sí?, con indagaciones que no tienen nada que ver con los objetivos compartidos por una sociedad. Entonces la evaluación simplemente da como resultado una clasificación que le sirve al mercado. Y que además es un negocio para las empresas que realizan la evaluación. Ah, bueno. En Estados Unidos la inversión en educación es de 1.6 billones de dólares. ¿Sí? Leer David Brooks, leer Giroux, McLaren y leer la cantidad de autores que en Estados Unidos están permanentemente denunciando esto, leer el New York Times.
leer la parte de educación del New York Times. El principal inversor es Bill Gates. La agencia Reuters hace poco, ¿sí?, dio cifras, ¿sí? Dentro de las inversiones en educación, que por cierto es el segundo mercado en Estados Unidos, el segundo rubro del mercado es educación. Y dentro de educación, la principal inversión son exámenes para evaluar maestros, alumnos, escuelas, etc. Es decir, ese es el mayor negocio, ¿sí? Grandes consorcios, como por ejemplo la banca Morgan, ¿sí?, han incrementado sus fondos en educación, abriendo nuevos rubros, entre los cuales evaluación es el más importante. Por eso la importancia del mercado, la preocupación del mercado por instalar una única concepción de la idea de evaluación, como decía la comienzo, Adriana. Bueno, fue Adriana Puigros, muchas gracias. Y la verdad, esta integralidad, participación, procesualidad de la evaluación, todo lo que deja fuera el sistema evaluatorio estandarizado que pretenden las pruebas internacionales. Esta fue la entrevista y ahora vamos a la columna del día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Te quería hablar hoy del precio de los combustibles líquidos. ¿Vos sabías que en los últimos 4 años el precio de los combustibles se incrementó en más de un 250%? ¿Cuándo, si vos tenés en cuenta la inflación medida por cualquier índice que los argentinos tuvimos que soportar, estaba en no menos del 120%? ¿Sabés de qué se trató todo esto? Básicamente estuvo relacionado con la necesidad de incrementar el nivel de rentabilidad de las empresas dedicadas a la destilación, refinación y comercialización de combustibles líquidos. ¿Y por qué funciona el esquema de esta manera? Porque lo que sigue ocurriendo es que cuando no hay precio internacional, lo que hay es un esquema de subsidios que se sigue volcando sobre las espaldas de todos los argentinos. Último dato, este esquema a la empresa YPF le permitió en los últimos 3 años, entre el 2013 y el 2015, hacerse del 65% del conjunto de las inversiones que ha puesto en los distintos yacimientos. Es decir, ese 65% vino del aumento de los combustibles líquidos que todos pagamos. Gracias al columnista invitado del día de hoy y nos vamos con los debates sobre la evaluación educativa que dejó Adriana Puigros en una interesante entrevista. Esto que aparece titulado en los diarios cada vez que le ponen una nota al sistema educativo argentino. Sin embargo, mucho más de mito y de negocio que de poder entender los problemas de nuestra educación.